en Expolit 2014. EV Channel, close to you. Continuamos en Expolit 2014 directamente en EV Channel cubriendo este evento, el más importante de la literatura y música cristiana. Y tengo el gusto de compartir con Adrián Intrieri. Había escuchado mucho del autor Adrián Intrieri y había visto las diferentes conferencias en las cuales, pero no había tenido la oportunidad de conocerle, saludarle. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que hayas escuchado bien, ¿no? Sí. Me quedo tranquilo. No, feliz de estar con ustedes, feliz. Adrián Intrieri es consejero especialmente dedicado al tema de la juventud, de la adolescencia, y yo creo que es un tema en el que hay, como decimos, mucha tela para cortar, ¿no? ¿Por qué los adolescentes son problemáticos? Mirá, yo siempre digo, viste que cuando vos hablás con un adulto y le decís, pensá en un adolescente y 5 características que tenga el adolescente, casi seguro que diga esto: rebelde, inconstante, toma malas decisiones, se enojan por cualquier cosa y no se bañan, ¿no? Y aparte está creciendo. Claro. Y uno después dice, a ver, ¿cuántos adultos rebeldes hay? ¿Cuántos adultos inconstantes hay? ¿Cuántos adultos que se pelean y cuántos adultos que no se bañan hay? Muchísimos. Entonces ahí caemos en la cuenta de que la adolescencia que tenemos hoy en día es el fiel reflejo del mundo adulto. Es decir, nosotros le estamos dejando un modelo a las nuevas generaciones y nos tenemos que hacer cargo como adultos. Si no revisamos nuestra adultez, no vamos a poder entender a las nuevas generaciones, ¿no? Como una persona que ha estado trabajando con adolescentes por mucho tiempo y que tiene en su oficina la oportunidad de compartir con ellos en el día a día, ¿cuál es la razón más recurrente por la que ellos van al consultorio? Mirá, yo creo en 3 patas, digamos, de la mesa de la problemática adolescente. Uno tiene que ver con las relaciones entre padres e hijos, relaciones con la autoridad, relaciones entre ellos. Ahí entraría amistad, paternidad, maternidad, noviazgo, ¿no? Esa es la primera, relaciones. La segunda para mí tiene que ver con identidad, autoestima, identidad sexual y todos esos aspectos. Y la tercera para mí tiene que ver con proyecto de vida. No sé qué es lo que quiero hacer, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de estudiar. Así que estos son como los 3 patas que me parece que sintetiza toda la problemática adolescente de hoy. ¿Es posible que los padres y que la misma sociedad, en la manera como nos estamos comportando, estemos influyendo de una forma negativa en los adolescentes? Mira, hay una necesidad muy importante de modelos. Y cuando hablamos de modelos, el modelo moldea, ¿no? Es decir, es un referente, es una meta a alcanzar. Si nosotros como adultos no nos transformamos en modelos, en moldes, en una meta que los chicos puedan alcanzar, vamos a estar en una gran crisis generacional, en donde los chicos se ven a sí mismos como modelos. Por eso es terrible que quizás el artista de 16, 17 años o el cantante de 16, 17 años se convierta en un modelo y no una persona adulta con experiencia, que haya alcanzado sabiduría, madurez. Entonces vemos una generación desprovista de buenos modelos y toma un par como modelo, y con todo el riesgo que esto significa. Cuando una paciente adolescente, 13 años, me dice, yo hablo todo acerca de mi vida con mi compañera de banco de la escuela, yo le digo, pero estás hablando todo acerca de tu vida y recibiendo consejos con alguien que tiene tu misma experiencia. Necesitamos modelos adultos. Y eso es una llamada de atención para nosotros, los padres, las madres, el líder, el pastor, el docente, el maestro, que nos convirtamos en modelos que sean significativos para los chicos. Cuando hablas de modelo, es probable que te refieres más a sermonear menos y actuar más. Sí, mira, estas nuevas generaciones no se bancan, es decir, no toleran 2 cosas. Una son las contradicciones. Que vos digas algo en un lugar que después no lo cumplas, ¿no? Por ejemplo, para entender el amor, ya no leen poemas. Quieren que vos le demuestres amor, reconociéndolos, abrazándolos, estando al lado de ellos, comprendiéndolos. Entonces, si uno habla del amor pero después no está dispuesto a amar, eso es contradicción y te bajan el pulgar. Así que la contradicción es algo que no toleran. Lo segundo es la falta de autenticidad. Cuando nosotros nos ponemos una careta de cristiandad que después no sostenemos con nuestras acciones, le bajan el pulgar. Por eso muchos adolescentes no les gusta la iglesia, pero sí les gusta Dios.
no les gusta congregarse, pero sí les gusta Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen problema con su fe, tienen problemas con las contradicciones y la falta de autenticidad. Así que tenemos nosotros que cambiar y modificar esto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando en el caso de los padres, los que están teniendo un rol, al igual que los adolescentes y al igual que todos, se encuentran con la situación de que son imperfectos? Y es posible que algunas de las contradicciones que hagan, que ellos sean víctimas de sus propias contradicciones. Sí, mira, cuanto más pequeños somos, menos capacidad de ver imperfección tenemos. ¿Por qué? Porque idealizamos todo, ¿no? Por eso desde muy pequeños papá era Batman y mamá era la Mujer Maravilla, y en la adolescencia pasan a ser el Guasón y Cruella de Vil, ¿viste? Porque empezamos a ver todos los defectos y habidos y por haber. Y esto es parte de la vida. Yo creo que yo, por ejemplo, me acuerdo en mi propia adolescencia que criticaba muchísimo las decisiones de mi papá y decía, cuando yo sea padre no voy a ser como vos. Hoy tengo 4 hijos, Matías 19, Micaela 17, Max 6 y Benjamín 3. Hoy hago las mismas cosas que hacía mi papá. Pero no porque yo estoy equivocado en mi discurso, sino porque me di cuenta la importancia del discurso de mi papá. Así que ser padres también es que nuestros hijos no entiendan todas nuestras decisiones, pero que seamos coherentes, ¿no? Es decir, que mantengamos coherencia en nuestras acciones y en nuestro discurso, a pesar de que nuestros hijos quizás no lo comprendan. Y eso me lleva a otra pregunta. Cuando hablas de discurso, de hablar a los chicos, ¿es posible que un adolescente vea una conversación inocente para el padre, que le está tratando de orientar, de ayudar, le está tratando de guiar, como un sermón? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque obviamente es necesario hablar, ¿no? Mira, hay cosas que me parecen muy divertidas. Cuando un padre me dice, paso todo el día diciéndole que estudie y no estudia, yo le digo, deja de decirlo, porque muchas veces nuestro discurso es como la gotita de agua. Viste que al principio decís, hay una canilla abierta, un grifo abierto, que hay una gotita, pero a la media hora ya no la escuchaste más, ¿no? Y hay madres que gritan mucho, hay padres que se enojan mucho y pasa a ser como una especie de acople de sonido en el oído del adolescente, donde te dejó de escuchar, ¿no? Entonces hay veces que nosotros tenemos que salir del discurso e ir a la acción, ¿no? Yo creo, mira, por ejemplo, con respecto a los límites, ¿no? A mí me dicen, es importante poner límites, por supuesto, pero el límite tenemos que estar nosotros los adultos convencidos primero antes de poner un límite en nuestros hijos. Porque si nosotros no estamos convencidos, ese límite carece de autoridad. Con mis hijos yo tengo una consigna, cuento hasta 3. Yo digo, cuento hasta 3, ¿no? Y tienen que ir y limpiar su habitación, asear su habitación. Ahora, ¿sabes que nunca llego a 2? Porque si yo tengo que contar 2, significa que ya rompieron el límite del 1. Y eso tengo que estar yo convencido como papá. Los límites son diques importantísimos para el desarrollo de nuestros hijos. Y si nosotros como padres no ponemos límites, que no estoy hablando solamente al horario que tienen que llegar nuestros hijos, estoy hablando en el respeto, en la forma de comunicarnos, en el límite de cuál es el tiempo que un hijo tiene que pasar frente a su computadora o en su red social. Es necesario que pongamos límites a nuestros hijos porque eso le va a ayudar a que puedan construir una vida disciplinada. Pero si esos límites nosotros como adultos no estamos convencidos, no vamos a poder ponerlos. Otra pregunta interesante surge precisamente con eso. Por ejemplo, las consecuencias. ¿Cómo hacerles que ellos entiendan las consecuencias? ¿Cómo crearle consecuencias de alguna manera? En tu caso, ¿cuentas hasta 3 o...? Bueno, mira, nos viene muy bien la tecnología para esto. Sabes que no hay peor cosa que tener el antivirus desactualizado y permitir que un virus de estos, ¿cómo tienen un nombre? Claro, ¿no? Un virus troyano entre en nuestras computadoras porque destruye silenciosamente. Lo mismo sucede con las decisiones. Si nosotros no tenemos buenos valores y reglas que nos permitan entender hasta dónde nuestra decisión nos afecta para bien o nos infecta para mal, ¿no? O sea que las decisiones o afectan o infectan. Hay decisiones que afectan nuestra vida para bien y nuestra vida se ve modificada, y hay decisiones que infectan para mal. Y esto se logra teniendo el antivirus actualizado.
Por eso es importante entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras decisiones. Ahora, después tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones silenciosas, los troyanos. Por eso yo hablo con mis hijos constantemente de esto. Cuando ellos me dicen, ay, no pasa nada. Ay, papá, vos porque sos de otra generación. Claro, yo soy de la generación donde no existía el control remoto. Así que imagínate, hoy nacen con un smartphone o con un iPad debajo del brazo, ¿no? Y te dicen, ay, vos no entendés, las cosas son distintas hoy, ¿no? Yo digo, ojo, porque las malas decisiones son silenciosas, pero destruyen, como un virus troyano. Así que enseñar a nuestros hijos con tecnología es bastante divertido y efectivo, ¿no? Y entonces en el caso de las consecuencias lo que haces es que cuentas de 3 o pierdes el iPad, la conexión. Tal cual, ¿sí? Es decir, cuando se quiebra un límite hay consecuencias. De la misma manera que una buena decisión tiene consecuencias en nuestra vida, una mala decisión también tiene consecuencias en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Nosotros también como adultos y como padres tenemos que ser conscientes de esto. Hay muchos padres que dejan y te dicen, bueno, porque yo quiero que él, ¿viste? Crezca libre, y no se da cuenta que un niño no puede crecer libre sin la responsabilidad del límite. Por ejemplo, cada vez que estoy con una familia amiga, la mayoría quizás no son creyentes, y veo que el niñito de 3, 4 años dice una mala palabra, una ofensa, y todos se divierten porque a los 4 años es divertido, yo siempre digo lo mismo. Le permitiste decir esto a los 4 años que parece como chistoso y divertido, dentro de 10 años vas a agarrarte la cabeza, ¿no? Este es el momento de no permitir que eso suceda. Porque después queremos poner límites cuando son adolescentes, límites que tendríamos que haber puesto cuando eran niños, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en las consecuencias. Si nos reímos de una falta de respeto, eso se transforma después en una ofensa y en un traspasar un límite que pasa a ser muy nocivo para las relaciones cuando él crezca. ¿Es posible que alguien empezó mal y pueda ajustar las tuercas en la adolescencia? Sí, pero es más difícil. Yo explico así, mirá, cuando un niño tiene meses, ¿no? Te digo, meses de vida, empezamos con el límite, que el límite es como así, como mi anillo, ¿no? Uno pone un límite chiquitito y pequeño. ¿Cuál es el primer límite? La palabra no. No toques. No se toca eso, ¿no? Es el primer límite. ¿A qué edad se pone esto? A los meses de vida. Ya le decimos, esperá, ya viene mamá con el biberón, esperá, no te puedo alcanzar, no llores más. Es decir, el no. A medida que pasa el tiempo, uno va intensificando el alcance del no. ¿Está bien? Pasás al no toques, no podés, no puedo, esperá. Y eso se transforma después en la adultez a comprender de que no todas las cosas están al alcance de nuestras posibilidades. Ahora, si desde muy pequeño yo como padre no enseño el no y mi hijo grita y voy y respondo, mi hijo quiere que compre y voy y se lo compro, entonces no comprende el no e instalamos capricho, ¿no? Instalamos una mala actitud en su personalidad porque no sabe esperar. Se vuelve sumamente susceptible y manipulador. Y muchos padres que no instalaron el no en la infancia, en la primera infancia, a los 15 años te dicen, no me hace caso, me falta el respeto, no, ¿cómo hago ahora para ponerle límite? Y yo digo, bueno, se puede, pero ahora a los 2 años vos les decías, no te lo puedo comprar, y es no y punto. Es mucho más fácil. A los 15 te van a decir, ¿por qué me decís que estudie si vos llegás tarde a tu trabajo? ¿Por qué? Porque ya tienen capacidad reflexiva y de crítica y análisis. Entonces tu límite va a tener que ser acompañado por tus acciones. Entonces ahí se vuelve como más complicado. ¿Por qué? Porque me te van a decir, vos querés que yo estudie, pero yo veo que vos mentís muchas veces. Que pasás un semáforo en rojo o que llegás tarde a tu trabajo, vos me pedís que me lave las manos, pero vos nunca te lavas las manos antes de comer. Es decir, lo que nos empiezan a increpar y a enfrentar es con nuestro doble discurso anterior, contradicción y falta de autenticidad. Entonces es más difícil poner límites en la adolescencia. Por eso lo mejor es ponerlo en el mundo infantil. Si lo tenemos que poner en la adolescencia, ya tenemos que ponernos nosotros como ejemplo.
Y por supuesto tienen razón cuando lo hacen de esa manera. Finalmente, el libro que estás promoviendo actualmente se llama Dios me ve perfecto, aunque todo lo hago mal. El título da para pensar muchísimas cosas. Háblanos un poco acerca del libro. Bueno, este libro habla de la gracia con mucho humor. A mí me gusta trabajar mucho con humor. Habla de la gracia de Dios y aprender a mirarnos con los ojos de Dios y entender que la fe es un proceso. Hay algunos que se convirtieron levantando la mano y son otras personas instantáneas, pero otros como yo nos hemos convertido 20 veces más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios trabaja en un proceso. Yo siempre digo, cuando digo, ¿qué hizo el Señor por mí en la cruz? Es magnífico. Porque sabes que yo no tengo testimonio, yo tengo prontuario, ¿no? Es decir, yo digo, he cometido tantos errores en mi vida que si estoy sentado al lado tuyo es porque existe la gracia. Y esto trata este libro. A todos aquellos que se sienten fracasados, que cometieron errores, Dios te ve perfecto aunque todo lo hayas hecho mal. Y esa es la gran obra de Cristo en la cruz, ¿no? Amén. Adrián Intrieri en Expolit 2014 en Ivy Channel. Muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros. Éxito. Un abrazo muy grande a todos y que Dios siga bendiciéndonos y sigan viendo todos los materiales disponibles.